Buenas tardes, amigos. Muchas gracias por haberos conectado, por estar aquí con nosotros una vez más. Y muchísimas gracias también al conferenciante. Es para nosotros un privilegio tener hoy con nosotros a David González Corchado, una de las grandes figuras de la filatelia española. Y no le voy a seguir presentando más porque estoy deseando de que nos dicte esta conferencia que va a ser, estoy convencido, una investigación que lleva trabajando en ella durante muchos años y va a ser magnífica. Adelante cuando tú quieras. Muy buenas noches a todos. Agradecer, pues una vez más a Sofima que cuente conmigo. Por lo menos una vez al año tengo la cita con vosotros para compartir pues, lo que investigo, lo que sé y lo que me apasiona, ¿no? Comentábamos que ayer tuve una conferencia también, esta vez era con Afinet, y bueno, seguimos moviéndonos en el mismo periodo histórico, ¿no? El siglo de oro, los siglos XVI y XVII, que es donde centro mis investigaciones, ¿no? Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar hoy de una cuestión que a mí desde hace muchísimo tiempo me trae de cabeza. Es el privilegio de franquicia que, bueno, se ha gozado desde mucho tiempo de él, incluso en el presente, ¿no? Ese privilegio de franquicia, más bien conocido como derecho de franquicia, pues se ha venido dando pues desde que el correo está al alcance de los particulares, ¿no? Del público en general. Entonces, lo que vamos a ver, lo que vamos a centrarnos es en el periodo en el que nace. Mi objetivo es derribar una serie de tópicos que existen sobre el tema, basados fundamentalmente pues, en un estudio de trazo grueso pues, de lo que llega en nuestras manos, ¿no? Lo que no entendemos del todo, tratamos de darle una explicación, a veces un poco simplista, y es lo que ha llevado que existan bastantes digamos, teorías poco consolidadas, poco sólidas, que nos hablen de este apartado tan interesante de la historia del correo. Entonces, nos vamos a centrar, como decía, principalmente pues, en conocer qué es la franquicia postal. Creo que es algo que más o menos todos dominamos. Otra cosa es decidir cuándo nace, cómo se otorgaba en los siglos XVI y XVII esta franquicia, quiénes se beneficiaban de ella y, bueno, todos sabemos cuándo finaliza esta franquicia basada en los privilegios postales de los correos mayores, que es cuando la corona asume el control de los servicios postales en España, el año 1716. Pero bueno, vamos a ver cómo se hace de una forma sin que exista ningún tipo de ruptura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, empezamos desde el principio. ¿Qué es la franquicia postal? En la parte superior de esta diapositiva podéis ver diferentes sellos, sellos de cuño, sellos adhesivos, anotaciones manuscritas, todas son evidencias de franquicia, están colocadas más o menos en un orden cronológico, ¿no? Aquí podemos destacar el sello negro que vemos ahí, las armas de Castilla y León, el sello de correo oficial que se sacó, en el que aparecía el peso del envío y no el valor, puesto que no había que poner ningún valor monetario, puesto que al ser una franquicia de autoridades, de oficiales, pues no merece la pena, simplemente el peso del envío, ¿no? Que llevaba, ¿no? Esto se cambió, estos sellos adhesivos se cambiaron por unas anotaciones manuscritas, como vemos ahí, ya con entrado el sistema métrico decimal, 10 gramos, y después los famosos sellos de franquicia, ¿no? Aquí vemos uno del Deporte Busen, y después dos de ellos, una de la etapa republicana y otro pues prácticamente contemporáneo de 1986 que se han venido utilizando. Y sobre esto es sobre lo que basa su definición Fesofi. En su diccionario filatélico ilustrado, pues define franquicia postal como el derecho adquirido de algunas entidades y personas, generalmente oficiales, para el envío de su correspondencia sin el abono de las tasas correspondientes. He marcado en verde dos términos, envío y tasas, porque son matices que vamos a encontrar de otra forma reflejado en la correspondencia de los siglos XVI y XVII. En primer lugar, el envío, digamos que, bueno, empezaremos por la tasa.
el porte que aparecía en las cartas de los siglos XVI y XVII no se corresponde con una tasa. ¿Por qué? Porque no había sido aprobada por la corona. Las primeras tasas del correo interior aprobadas por la corona son las de 1716. Antes de esa época, los porteos reflejaban el precio que la costumbre, esto he hablado ya muchas veces, no me voy a repetir, pero que la costumbre había ido marcando en cuánto se pagaba por una carta dentro del correo interior de la península ibérica, ¿no? Entonces, ese precio estaba establecido, el porte estaba establecido con carácter general en medio real. Hay muchos matices, ¿no? Pero bueno, eso en esencia es lo que sería. Y después, el tema del envío. Evidentemente, cuando hablamos de franquicia en periodo prefilatélico, no, el derecho de franquicia no lo goza el que envía, lo goza el que recibe, que es el que tiene que pagar los portes. Los portes debidos era la forma que imperaba en aquella época, por lo tanto, la franquicia era la autoridad que recibía la carta, no la autoridad que enviaba la carta. Fue así hasta que se impusieron los sellos de correos, ¿no? En el que ya se estableció el franqueo previo, primero voluntario, luego obligatorio, y con estos sellos que todos conocemos, pues la franquicia oficial de autoridades. Bien, ¿qué condiciones son las necesarias para que se dé la franquicia postal? Pues son dos en este periodo. Primero, que la carta no se encuentre sujeta al pago de ningún porte en destino, es decir, el destinatario no debe abonar nada por ella, con lo cual quedan descartadas aquellas que tienen anotaciones de porte, y que la carta haya circulado por el correo oficial, y más concretamente por el servicio de estafetas. ¿De acuerdo? Las primeras estafetas, añado y adelanto, que ya se crearon en 1576. Antes de 1576 no puede haber privilegio de franquicia. Y ahora veremos por qué, ¿no? Aquí vemos una carta con porte, no puede gozar de franquicia. Aquí vemos una, no la he descrito, pero es una carta de los tiempos de Fernando el Católico, es anterior a 1576, no se goza de derecho de franquicia porque no existe. Y aquí tenemos una que pone franca, pero va referido a que lo que iba franco era la mercancía que acompañaba la carta. Era una carta que acompañaba mercancía transportada por un arriero, con lo cual es correo fuera de valija, no es correo oficial, por lo tanto, ninguna de las tres se beneficia de ese derecho de franquicia. ¿De acuerdo? La franquicia no rige para ninguna de estas cartas. La gente ve la anotación por el rey y dice, ah, sí, esto viajó Franco. No viajó Franco, y ahora veremos la razón, que es muy lógica. ¿Qué es la franquicia postal? Seguimos en ello, ¿no? Durante los siglos XVI y XVII, los servicios postales, todos sabemos que se gestionaron como un negocio privado, otorgado en régimen de monopolio, lo que se llamaba regalía por parte de la corona. Era un privilegio real que por diversos avatares se lo entregaron a la familia Tassis, ¿no? La familia Tassis se encargaba de gestionar el correo de Estado y la corona, a cambio, le daba lo que se llama unas ayudas de costa, unas subvenciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los Tassis? Pues en un primer momento gestionan exclusivamente el mantenimiento de los caminos de postas para optimizar el envío, la cercanía entre unas casas de postas y otras, y, fundamentalmente buscaban la eficiencia, ¿no? Y esos gastos los corría la corona con ellos, ¿de acuerdo? Además de pagar los costes del servicio de postas, de las casas de postas, el mantenimiento de los caballos, etcétera, además pagaban por su correspondencia. O sea, la corona pagaba por su correspondencia. De lo que pagaban, lo hemos visto, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, los correos mayores pues se quedaban con una serie de derechos, ¿no? De todo el beneficio del pago de la correspondencia. El más importante era la llamada décima de corretaje, que era el 10% del precio en el que se tasaban, aquí sí se tasaban, porque se tasaban conforme a una regulación hecha por la corona, los viajes de los correos despachados por cuenta del rey o incluso de particulares. Después tenían otros derechos secundarios, como un ducado, como derecho de presentación de los correos que llegaban a la corte, desde el extranjero, y 2 reales si eran del interior del reino. Estos eran básicamente, también tenían aposento en la corte, etcétera. Era una serie de privilegios que iban parejos al correo mayor general. Y bueno, aquí vemos un documento de tasación de los viajes de los correos extraordinarios. Aquí se marcaba
Se conocen tres, publiqué un artículo al respecto, bueno, tres. Podríamos incluso subir a cinco porque hay diferentes reformas del de Valencia, pero se conocen fundamentalmente tres tasas aprobadas por la corona y es en lo que van a medir cómo se pagan los viajes que se hacían. ¿Y cómo se pagaban estos viajes? Pues en función de la velocidad a la que fuera despachado el mensajero. En estas tasas se establecen las distancias que existen desde la corte a diferentes lugares, a los lugares más importantes o donde son despachados los correos con más frecuencia y en función de eso, porque claro, primero hay que tasar las leguas, hemos dicho. En aquella época a lo mejor podía haber una diferencia de 25 leguas. La legua son 5,5 kilómetros. Podía haber 25 leguas de diferencia entre la tasación que hiciera uno y que hiciera otro entre Madrid y Valencia, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo que podía haber diferencia de la longitud de la vara o del peso, ¿no? Cómo se pesaban los productos, ¿no? Tenía que haber una especie de fórmula oficial a la que todos se ciñeran, ¿no? Entonces aquí se tasaban que un correo despachado a las 20 leguas se le pagaba 55 reales al día. Si era a las 15 leguas, se les pagaban 22 reales. Si eran 10 leguas al día, se le pagaban 8 reales. Y a las 20 leguas fuera de Castilla, es decir, cuando iban a los reinos de Aragón, se le pagaban 66 reales. Entonces, evidentemente estamos hablando de una cantidad muy importante. ¿Cómo va a haber una franquicia para esa cantidad? Entonces, ¿dónde estaba el beneficio de los correos mayores, ¿no? Entonces, un correo despachado entre Madrid y Valencia podrían a lo mejor tasarse en 200 reales. ¿Entendéis? 200 reales eran lo que se tasaban estos viajes. ¿Por qué? Porque había que pagar pues, una serie de gastos que eran el mantenimiento del caballo, el mantenimiento del jinete, había una serie de las dietas que tenían durante todo el transcurso del viaje y evidentemente eso era un coste objetivo bastante alto. Luego, aparte con la que se quedaba el correo que hacía el viaje y el beneficio que se llevaba el correo mayor, la décima de corretaje, ¿no? Aquí vemos una tasa y aquí vemos un parte, ¿de acuerdo? Aquí vemos un parte de un correo que curiosamente empieza como vaya el correo en toda diligencia, ¿no? Entonces aquí se puede ver pues aproximadamente lo que era, ¿no? Va desde Madrid a Ceza, se pagó un total de 70 reales por el envío de un correo, es decir, a lo mejor llevaba un despacho, una carta, es decir, cualquier cosa, y se pagaban 70 reales. Claro, por este sistema se despacharon todas las cartas anteriores a 1576. Es decir, esta carta enviada desde Nordlingen, en los Países Bajos, en 1547, no podía gozar de derecho de franquicia, a pesar de que vaya dirigido pues, a un noble y que no tenga porte. En este otro pasa exactamente lo mismo, en Granada en 1546, ¿no? Una por el rey de Monzón a Trujillo en 1552, tampoco se habían establecido las estafetas. Y de San Lorenzo del Escorial a Milán en 1565, a pesar de ir también dirigido, en este caso, al gobernador de Milán, es decir, una autoridad, pues tampoco gozaba de franquicia. ¿Por qué? Pues porque gozar de franquicia suponía el correo mayor costeaba íntegramente el viaje por el que despachaba ese correo extraordinario. Entonces, era imposible, no podía existir el concepto de franquicia. Bien, todo cambia cuando se crean las estafetas. En 1576 se instaura la primera estafeta que va de Madrid a Valladolid pasando por Medina del Campo y a partir de ahí, como la pólvora, el sistema de estafetas se difunde por todo el reino. Vuelvo a aprovechar este momento para reivindicar la creación, la emisión de un sello de correos que, digamos, conmemore la creación del sistema de estafetas, que para mí fue la gran revolución postal que se vivió hasta la invención del ferrocarril, ¿de acuerdo? En nuestro país. La definición de las estafetas, ya la he dicho muchas veces en muchas conferencias, básicamente es un relevo que se hace de la valija de un postillón a otro. Van recorriendo cada uno de ellos unos 20 kilómetros, 25 kilómetros hasta la siguiente posta, le pasan la valija con las cartas al siguiente y de esta manera, por un escaso coste, porque cada postillón va a hacer una jornada en unas pocas horas, es decir, no hay que correr con el mantenimiento de ninguno, porque no es un único correo el que lo hace, sino varios, los que se van turnando, que están establecidos en las diferentes casas de posta, se llega a su destino. Ese es el significado, digamos, originario de la estafeta.
es decir, una carrera de relevos para el envío de las cartas. Sin embargo, el término estafeta cobra una mayor dimensión. Es decir, porque lo que se va a convertir en la estafeta va a ser un servicio de correos abierto a todo el mundo. Un servicio público, universal y de bajo coste. Y aquí se dice en la declaración del pleito de las estafetas, en el que dice, es un correo fijo y continuo que envía el correo mayor a las provincias y lugares principales de esta monarquía en tiempos ciertos y señalados, según la distancia de unos lugares a otros. No solamente por las carreras donde están las postas, pero a todos estos lugares lleva este correo el despacho de todos los que quieren valerse de estas diligencias. Ya no vamos a despachar un correo extraordinario cada vez que tengamos la necesidad de mandar un mensaje. Simplemente vamos a saber que desde Yo Vivo, Cáceres, la estafeta de Madrid sale todos los martes, entonces yo tengo hasta el martes para mandar mi carta. La echo al buzón y con el porte, el medio real, 17 maravedís, es como se va a costear. ¿Por qué? Porque las 300 cartas que van de Cáceres a Madrid todos los martes te permiten pagar el tránsito del correo. Estamos hablando de que 300 cartas serían 150 reales si van porteadas a medio real. Ese es el truco y esa es la clave del sistema de estafetas que rige hasta hoy. Que rige hasta hoy. Entonces, con el nacimiento de las estafetas empiezan a ser la revolución postal en nuestro país. Nace el correo certificado, ya podemos buscar una forma en la que podemos asegurar los envíos, que van por estafeta, ya no van con un único correo, van con varios, con lo cual hay que asegurarse que ese envío llegue correctamente, ¿no? Se crea el Ordinario de Italia para la correspondencia internacional hacia Roma y Nápoles, se crea la Mala de Flandes, como vemos también aquí reflejada, y bueno, también da lugar a una curiosidad que son las cartas bajo pliego, cartas que se deslizaban debajo de los pliegos de autoridades para no tener que pagar los portos. Aquí, de hecho, se refleja con estas líneas paralelas. Y también nacerá el privilegio de franquicia. La primera evidencia que tenemos del privilegio de franquicia es en el contrato que el conde de Villamediana, el segundo conde de Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, concierta con Antonio Vaz Brandón. Era un señor que se comprometió a montar las estafetas desde Madrid hasta las capitales de los 3 territorios, 4 con Mallorca, de la Corona de Aragón. Estableció, fue con su mula, entiendo que fue recorriendo todo el camino, hablando con personas en los pueblos para convencerles que montaran una estafeta y de esta manera, pues con estos experimentos, se comprometió a que las cartas llegaran en un determinado plazo de tiempo, ¿no? Como digo, este concierto se hace entre el conde Villamediana y Antonio Vaz Brandón, que a partir de entonces va a gestionar la estafeta de la Corona de Aragón en la corte, en Madrid, y como el Estado interviene, le van a dar una ayuda de costa. Le van a dar 530 reales cada semana. O sea, la corona va a pagar cada semana 530 reales por poder beneficiarse del servicio de estafeta. Lo dice literalmente el documento en el que dice que las estafetas han de llevar y traer todos los despachos y cartas de su majestad y de su real servicio, de cualesquier consejo que sean, y asimismo todas las cartas de todos los ministros de este consejo francas de porte, sin que se les haya de pagar cosa alguna. Que así a las estafetas que partirán de aquí, como las han de venir, se les dé parte en forma, como se da a los correos extraordinarios. De los dichos partes se declara el día y la hora que salen. En esta forma, que el protonotario y cada secretario de su majestad, que tuviere pliegos, hagan los portes como solían, o una memoria, poniendo el día, mes y año de la estafeta, tal y como vimos ayer cuando hablamos de la estafeta de Milán. Con lo cual los enviarán para que se cobre certificación de la entrega de todos. Y dicho Brandón los ha de recibir todos los dichos protonotarios y secretarios y demás ministros del Consejo Supremo de Aragón y de los demás consejos de su majestad y de los ministros de las audiencias reales en dichos reinos. Entreguen así en el oficio de correo mayor de aquí, como en dichos reinos, a los correos y maestros de posta de ellos. Es decir, le dan 530 reales a la semana por el funcionamiento de las estafetas y a cambio Antonio Vaz Brandón se corresponde a recepcionar toda la correspondencia que se mande de los organismos oficiales del Condado de Barcelona o el Principado de Cataluña ya, del Reino de Aragón, del Reino de Mallorca y del Reino de Valencia, francos de porte. Esa es la condición a la que se establece.
Por lo tanto, aquí se establece un privilegio de franquicia, pero no solamente van a ir francos deportes, van a ir certificados, es decir, deben ir anotados en el parque para que no se pierdan, ¿de acuerdo? Con lo cual, este es un mapa de las carreras de posta, está sacado del catálogo Tizón de Prefilatelia que todos conocemos. ¿Y por qué la utiliza para una conferencia del siglo XVI y XVII? Pues porque no varió. Estas carreras fueron constituidas a principios del siglo XVII. Todas ellas. La estafeta de Andalucía, la estafeta de Extremadura, la de Galicia, la mala de Flandes, que se llamaba entonces, después se llamó la mala de Francia, y la carrera de Aragón y de Valencia. Solamente estas dos carreras son las que se benefician de privilegio de franquicia. Las cartas que se mandaban a la corte desde el resto no nos consta que las disfrutaran con franquicia cuando llegaban a la corte, al Estado, a los ministros, a los consejos. Y estas eran las condiciones en las que se tenía que enviar. Vemos que las cartas son enviadas al rey nuestro señor en manos de los secretarios o de los presidentes de los consejos, en manos de don Francisco Izquierdo de Berbejal, de su consejo y secretario del Supremo Consejo de Aragón, o al ilustrísimo señor don Cristóbal Crespi de Valdaura, guarde Dios del Consejo del Rey nuestro señor y su vicecanciller de la Corona de Aragón. Son dos cartas que viajaron sin pago de portes. Esta es una, digamos, una muestra oficial de cómo se enviaba la correspondencia de Estado. ¿De acuerdo? En uno de ellos vemos un tema muy interesante, dice, en el parte. En el parte quiere decir que en ese documento que se iban cambiando los postillones y que acompañaban a la valija, aparecía claramente esta carta como que se había entregado, con lo cual era muy difícil que se perdiera, o si se perdía, ya sabían cómo exigir responsabilidades. Entonces, poner en el parte es lo mismo que certificar una carta, ¿de acuerdo? Bueno, esto generó bastantes problemas, ¿no? Porque estos conciertos no especificaban exactamente quiénes, los ministros, los auxiliares, quiénes tenían que ser, ¿no? Entonces, los correos mayores de las ciudades preguntaban, estamos hablando de la carrera de Aragón, ¿eh? Estamos hablando de Valencia, de Cataluña, fundamentalmente, y de Aragón, ¿vale? Entonces, hacían preguntas, elevaban preguntas al virrey, ¿cómo se tiene que interpretar este concierto, este contrato, ¿no? Y entonces aquí se les especificaba quiénes podían pagar, ¿no? Aquí tenemos Dionís Berenguer, Correo Mayor de Alicante, pregunta en 1699 sobre qué autoridades gozan de franquicia, porque no les queda claro. Porque todo el mundo se quiere sumar a la franquicia, hasta el portero del consejo de la bailía, ¿no? Entonces, el virrey lo deja claro, los que deben ser exentos de pagar portes de las cartas en Alicante son el gobernador, el baile, su asesor, el receptor, el fiscal, el procurador patrimonial y el administrador, cuando está separado del gobierno, y no otros algunos. Lo mismo pregunta el Correo Mayor de Játiva, Orihuela y Alicante, y especifican en cada uno de ellos quiénes son los que están exentos del pago de porte. ¿De acuerdo? Bien, ¿en qué nos basamos para decir que el resto de carreras que seguían los correos por estafeta hasta la corte pagaban franquicia? Pues tenemos aquí pues una prueba, una muestra, que creo que la he alternado, bueno, da igual. El caso es que, no sé si estaba en esta otra, bueno, da igual. El caso es que la condesa de Oñate, en 1656, si no recuerdo mal, compró una serie de oficios de correo mayor a la corona, condonando la deuda que ésta tenía por las deudas contraídas por los portes de las cartas venidas de Holanda, bueno, de los Países Bajos y de Italia. Es decir, le adeudaba la corona a los correos mayores, pues me parece que era 1.300.000 maravedís, le debían de las cartas atrasadas que no habían abonado los portes en la corona y era la correspondencia del Real Servicio. O sea que sabemos que se pagaban los portes de las cartas venidas de Flandes y de Italia. Sin embargo, en 1668, esta misma condesa de Oñate arrienda las estafetas de Flandes y de Italia que se sirven en la corte de Madrid a un tal Domingo Ulzurru da Sanza por 200 doblones y este hombre pues realizará importantes reformas
que mejorarán el servicio de las estafetas al extranjero. Entre ellas, pues aumenta la periodicidad de las expediciones. Antes eran mensuales, a partir de ahora serán quincenales con Flandes y con Italia. Y también se compromete a entregar franca la correspondencia del Real Servicio, toda la que vaya dirigida a la corte. Pero la condición que pondrá a los virreyes que la mandan es que vigilen que en los pliegos del Real Servicio que se mandan a Madrid no se deslicen cartas de particulares, porque eso era una forma de defraudar a los correos mayores, ¿no? Si tú metes cartas particulares debajo de una gran pliego de cartas mandada por el gobernador de Nápoles o de Milán, pues evidentemente estás defraudando esos cortes, porque tú no estás cobrando ese pliego por venir dirigido al rey y ser despachado por el gobernador de Milán, ¿no? Entonces pedía que por favor se cuidara. Las advertencias se repetirán una y otra vez, porque la corona se había comprometido a velar porque no se cometieran ese tipo de fraudes, ¿no? Bueno, hay en otros lugares, ya saliéndonos de la corona de Aragón, nos encontramos más evidencias de que el rey pagaba porte. Aquí se dice claramente, su majestad paga porte. Lo pagaba haciéndole libranza, cuando había una cantidad considerable, es decir, cuando se reunían después de 2 meses toda la correspondencia venida por esta estafeta, se la cobraban toda junta, ¿no? Solo tenían francas las cartas y pliegos que traían los correos que se despachaban por cuenta de su real hacienda, es decir, las estafetas subvencionadas, que solo nos consta que era la de Aragón, ¿vale? Jamás ha habido francos de porte, siempre se han tasado los portes, etcétera, ¿no? Sin embargo, encontramos que las diferentes instituciones de la corona, en la corona de Castilla, en el reino de Castilla, sí que empezarán a negociar con los correos mayores la forma en la que se puede desarrollar una especie de privilegio de franquicia. Por ejemplo, lo hace la Real Audiencia y Casa de Contratación de Sevilla, ¿no? En la que se comprometen en los pliegos y despachos que van por tribunal, se refiere a la Real Audiencia y Casa de Contratación de Sevilla, se pone en el sobrescrito que son del servicio de su majestad, con lo cual no se paga porte de ida y vuelta. Sería conveniente que se les ordenase en los pliegos que de aquí van para vuestra señoría, tocante al oficio, se refiere a la Inquisición, que se pagan del fisco, se hiciese lo mismo, pues son del servicio de Dios y de su majestad. Sin embargo, esto ocurría con la Real Audiencia y Casa de Contratación de Sevilla. Pero aquí vemos, por ejemplo, a la Junta Comisarios de Millones de la ciudad de Coria y su partido, en el que dice, es del servicio de su majestad, pero paga aporte, medio real. Aquí tenemos medio real. ¿Por qué? Porque la ciudad de Coria no había subvencionado, no existía estafeta en Coria, no habían subvencionado ese servicio. Por lo tanto, estaban obligados a pagar corte, aunque fueran cartas del Real Servicio. Los segundos sujetos que se benefician del privilegio de franquicia, los corregidores y los regidores de las ciudades y villas, ¿vale? Los corregidores vienen a ser una especie así como de presidente de una comarca, ¿de acuerdo? De un partido judicial. Los corregidores se convirtieron con el paso del tiempo en los partidos judiciales, ¿no? Y los regidores son los alcaldes. En todo lugar donde se establecía una estafeta, tenían que pedir un permiso, tenían que pedir un permiso para establecerse. Es decir, el correo mayor autorizaba a fulano de tal a montar una estafeta en Badajoz, pero fulano de tal tenía que ir con el privilegio firmado con el correo mayor a pedir permiso para que el ayuntamiento se lo aprobara. ¿De acuerdo? Y el ayuntamiento se lo solía aprobar porque era algo que beneficiaba pues, a su comunidad. De hecho, aquí tenemos el caso del nombramiento de Juan de Briñas Marrón, el correo mayor de la ciudad de Badajoz, en el que el ayuntamiento inicialmente se negó a que se estableciera la estafeta de Badajoz. No sabía muy bien de qué iba el tema, incluso le puso una demanda que se presentó en la Chancillería de Granada. O sea que hubo cierto rifirrafe entre el correo mayor y las autoridades municipales de Badajoz. Y finalmente vieron que era beneficioso y por lo tanto autorizaba. ¿Qué tenía que hacer el correo mayor que se establecía en un pueblo, en una villa o en una ciudad? Pues tenía que pagar esa licencia, ese servicio. ¿Y cómo lo hacían? Pues lo hacían pues estableciendo una tarifa plana. El ayuntamiento me da una ayuda de costa cada año y yo a cambio las cartas que vayan dirigidas al ayuntamiento y a sus ministros se las entregaré gratis. Así funcionaba el privilegio de franquicia en las villas y en las ciudades, tanto de Aragón como de Castilla. Aquí vemos el ayuntamiento de Archidona,
en cada un año por el dicho trabajo y ocupación 100 reales, además de la autorización para cobrar un sobreporte de 4 maravedís por cada carta o pliego que llega a la población. Este es el primer sobreporte que se conoce en la historia del correo en España. El Ayuntamiento de Trujillo, que le den 100 reales a Alonso de Aligar Calva, correo mayor de esta ciudad, por un año, que ha de comenzar a correr desde hoy por los portes de las cartas que vinieren para esta ciudad, para el corregidor de ella y para los caballeros comisarios de los negocios de la ciudad que tienen la corte. Y porque el dicho correo mayor tenga cuidado de hacerse den dichas cartas. El Ayuntamiento de Badajoz, además, dice los portes de las cartas y certificaciones, es decir, las cartas certificadas que se reciban. Daban una ayuda de costa de 150 reales. Estos testimonios nos demuestran que los ayuntamientos gozaban de privilegio de franquicia, previo pago del derecho de costa. Aquí tenemos una libranza emitida por el Ayuntamiento de Trujillo a la viuda del Correo Mayor, precisamente por los portes de las cartas. Hemos hablado de ese pago, de esa tarifa plana de 100 reales para recibir toda la correspondencia gratuita durante un año. De media, 100 reales serían 200 cartas. Es decir, todo lo que fuera a pasar de 200 cartas ya era un beneficio. Es como la tarificación de los móviles, ¿no? Así es como funcionaban un poco. Y entonces, bueno, pues aquí se despacha y se reconoce pues ese derecho que tenía concedido la viuda cuando murió su marido, el correo mayor, Alonso de Aguilar Calva. Y bueno, aquí se establece el año 1659, ¿no? Y aquí vemos algunos ejemplos de cartas dirigidas a regidores, al regidor de Medina del Campo, un porte de medio real, y está rectificado, está borrado, a la muy noble y muy leal ciudad de Trujillo, a Gaspar Rodríguez de Monroy, que entre otros muchos cargos también es eh, presidente de rentas reales de la provincia de Extremadura, capitán a guerra y corregidor de la ciudad de Trujillo, ¿no? Todos estos se beneficiaban. En ninguno va a aparecer ninguna muestra del real servicio ni de franquicia. Va dirigida al corregidor, pues la carta es gratis, ¿no? Bien, el segundo entidad la tercera entidad que se beneficia de este privilegio de franquicia, para mí el más apasionante de todos y del que ya hemos hablado, son los inquisidores, es el Santo Oficio. El Santo Oficio es el único que se beneficia del privilegio de franquicia antes del sistema de estafetas. ¿En qué se basa? Se basan en una serie de derechos y privilegios otorgados por los reyes de España a los inquisidores. En él son muy genéricos, no alude directamente a lo que son las cartas enviadas por el correo, pero sí que habla de usar de sus cargos, oficios y de las libertades, gracias y preeminencias, exenciones e inmunidades a ellos, así por derecho como por costumbre perteneciente. A esto de exenciones se van a agarrar los inquisidores para no pagar los portes de las cartas, ¿de acuerdo? Felipe III y Felipe IV otorgan nuevos privilegios. Aquí sí lo dicen de una forma más precisa, que continúe lo mismo que hasta hoy se ha hecho en dar los despachos francos a la Inquisición y personas nombradas en la dicha carta de 25 de junio de 1568. 1568, eso es anterior al servicio de estafetas. ¿Por qué? Porque cuando un correo extraordinario era despachado desde un lugar por parte de una autoridad, desde un lugar donde se encontraba el distrito inquisitorial, tenía la obligación de aceptar los pliegos entregados por la Inquisición y entregarlos libre de portes. Es decir, aprovechaban el despacho de otros correos extraordinarios. Y así es como hacían llegar sus cartas antes de que se implantara el sistema de estafetas. Ya con el sistema de estafetas ya queda la cosa meridianamente clara, ¿no? De hecho, hubo una polémica con el Correo Mayor de Aragón por el derecho que el Tribunal del Santo Oficio del Reino de Aragón tiene de que le den los pliegos que le vienen del reino y su distrito sin portes a su receptor, trayendo en la cubierta Inquisición. Es decir, para que la franquicia de la Inquisición rigiera, en el ángulo inferior izquierdo siempre vamos a encontrar la palabra Inquisición cuando es una carta que circula dentro del distrito, es decir, va dirigida de un inquisidor a un comisario o de un comisario a un inquisidor. Los comisarios eran agentes de la Inquisición repartidas por los pueblos y aldeas, ¿de acuerdo? Y bueno, no solamente eso. Estamos hablando de que antes de las estafetas ya regía, ¿vale? Esto es lo que dice en un memorial de la Inquisición de Aragón. El oficio de Correo Mayor estaba en este reino grabado a dar el tribunal los pliegos que viniesen de su distrito sin portes. Luego las estafetas de nuevo introducidas como aumentos deben ser, luego
Luego, las estafetas, de nuevo introducidas como aumentos, deben seguir la naturaleza de dicho oficio y constituirse en ellas el mismo derecho que su principal. O sea, la franquicia era anterior al servicio de estafeta. ¿Qué pasaba con el correo mayor que no cumplía y daba las cartas de la Inquisición libres de porte? Pues podemos verlo aquí, ¿no? Y no haciéndolo en esta conformidad puede y debe ser compelido por dicho tribunal y también castigado como fautor de herejes, porque teniendo por oficio el llevar y traer cartas y despachos, rehúsa, siendo requerido, ayudar al tribunal del Santo Oficio con un obsequio tan necesario para la expedición de las causas de fe. Es decir, se le consideraba fautor de herejes, que significa colaborador en la herejía. Está propiciando, está facilitando la herejía. Y por eso se podían imponer penas de prisión. Con lo cual, los correos mayores no se lo pensaban dos veces antes de otorgar este privilegio, aunque tuvieran sus reservas, ¿no? Pero es más, es que la Inquisición también vulneró el derecho de franquicia para las cartas fuera de valija, que decíamos que era una condición impepinable para que se diera. ¿Por qué? Porque los arrieros, los carreteros también estaban obligados a llevar las cartas en los lugares donde no existía correo, estaban obligados a llevarlas libres de porte. Adquirió este derecho en todas las estafetas de su distrito, como consta de la posesión en que ha estado y está. Luego se adquirió este derecho en todas las estafetas que había, en donde no las había, los carreteros las traían sin portes. O sea, estaban obligados cualquier fulano que fuera con correspondencia, ya fuera un mercader, ya fuera un carretero, ya fuera el correo oficial, tenía que llevar siempre las cartas del Santo Oficio sin portes, ¿no? Fijaos la extensión que tenía la Inquisición. Estos son los distritos que regían en lo que ahora es España, y esto es solamente lo que sería el distrito de Extremadura, de la Inquisición de Llerena. Todos donde vemos un nombre es porque había comisarios. El tribunal se encontraba muy al sur, aquí se encontraba el tribunal de Llerena, y hasta el norte, hasta Ciudad Rodrigo, en Salamanca, podían llevar las cartas los carreteros, los viajeros, quien fuera, y todas francas de porte, ¿no? Esto también incluía a todos los oficiales del Santo Oficio, o a la mayoría de ellos, ¿no? A los notarios, también vemos franquicia, Inquisición, a los comisarios, aquí vemos también Inquisición. Y bueno, hubo problemas en Sevilla, hubo un correo mayor que no admitía que la Inquisición tuviera ese privilegio. En Aragón, como hemos visto, también se acabó imponiendo el criterio del Santo Oficio, y en Cataluña. En Cataluña hubo un proceso también, a finales, estamos hablando ya de 1714-15, después de la Guerra de Sucesión, en el que el correo mayor se cuestionaba si tenía que hacer llegar las cartas francas de porte y pedía una autorización expresa del rey, ¿no? Bueno, el cuarto sujeto que se beneficiaba de los derechos de franquicia eran los religiosos de las órdenes descalzas y los frailes capuchinos. Es decir, era una especie de medida de misericordia que se tenían con las órdenes mendicantes de frailes y de monjas, ¿de acuerdo? Entonces, los llamados descalzos son los miembros de estas congregaciones religiosas, ya sean masculinas o femeninas, en el que simbólicamente caminan siempre descalzos o usan unas sandalias muy vastas de esparto, y bueno, llevaban una vida de pobreza, disfrutaban de la simpatía de algunos, del odio de otros, porque los consideraban un poco parásitos, y bueno, entonces vivían solo de la limosna, con lo cual se tenía la gentileza obligada por la corona para que se les dieran las cartas francas de porte. La verdad es que las monjas, los frailes siempre han sido expertos en conseguir sacar las cosas gratis. Y aquí vemos un testimonio de Teresa de Jesús, en la que se está jactando de que el correo mayor de Segovia es primo de una monja suya, y que dice que todas las cartas que queramos mandar, que se les metan bajo pliego en nombre del correo mayor, y que bueno, medio real de porte ha de poner cuando no fueren sino 3 o 4 cartas. Es decir, estamos hablando de que por lo que era una carta sencilla que se pagaba medio real, Teresa de Jesús conseguía por medio real que se despacharan 3 o 4 cartas juntas, ¿no? Entonces esa filosofía o esa semi-picaresca se ve ahí, ¿no? Aquí vemos algunas cartas enviadas de puño y letra de Teresa de Jesús. Disculpad la calidad de las imágenes, las pedía a los conventos donde había carmelitas y me mandaron las fotos como más o menos pudieron. Se pensaban que era cura, por cierto, entonces por eso me trataron con tanta gentileza. Recé por todas ellas como si me pidieron. Y aquí vemos, pues, las cartas que van francas de porte en la mayor parte, ¿no? Hemos dicho
Esos eran los carmelitas. También los frailes capuchinos. Aquí tenemos un ejemplo de fraile capuchino. Aquí tenemos también una de las franquicias más longevas que se conocen en España, que duró hasta el año 1799. ¿Qué tenías que hacer para que la carta fuera franca de porte? Capuchinos. Esto está escrito en catalán, va de Arenys a Barcelona en 1640, y si tú anotabas en el ángulo inferior izquierdo la palabra capuchino, y por supuesto la carta va dirigida a alguna congregación o algún monasterio de frailes capuchinos, la carta también iba franca de porte. Aquí vemos ejemplos más modernos ya del siglo XVIII, donde se puede ver de Cádiz a Madrid, dirigida al reverendo padre Fray Manuel de Soria, y en el ángulo inferior izquierdo, capuchinos. Aquí lo vemos en la parte superior, y abajo vemos una cruz de Borgoña, podríamos hablar, poniéndolo en relación con lo que hablábamos ayer, o una cruz de San Andrés, o simplemente una X, ¿no? Como que no tenían que pagar porte, ¿no? Entonces, como digo, se beneficiaron hasta el año 1799. Sin embargo, los franciscanos no lo consiguieron. Los franciscanos intentaron también que sus cartas fueran francas de porte. Se conserva una petición que hicieron los franciscanos, una queja al virrey, que fue contestada por el Correo Mayor de Valencia, don Fernando de Valda, y bueno, se estableció que vamos a leerlo porque es muy interesante. Habiendo participado don Fernando de Valda, Correo Mayor de este reino, la copia del memorial dado por parte de los religiosos de la provincia de San Francisco, que de orden del Consejo me remite vuesa merced, me ha respondido que si por la cortedad a que se haya reducido su oficio, le permitiera hacerles la limosna de los portes de las cartas que piden, no diera lugar su devoción a que lo solicitasen como lo han hecho con los religiosos descalzos y con los capuchinos, que sí gozaban de esa franquicia. Por ser el número proporcionado y no seguírseles el conocido menoscabo que pudiera así a toda la religión seráfica. Quisiera hacer esta limosna, de que doy aviso a vuestra merced, cumpliendo con su orden. Guarde Dios a vuestra merced muchos años. Real de Valencia está diciendo que son demasiados y que no le pueden dar ese privilegio de franquicia, ¿no? La quinta entidad beneficiada del privilegio de franquicia, como no puede ser de otra manera, y marca el sentido común, son los propios correos mayores. Los correos mayores y sus tenientes, lógicamente, eran dueños de su negocio, por lo tanto, no van a pagar por las cartas que se les envían a ellos. ¿De acuerdo? Esto se ve en el propio concierto, el primer concierto que hace Juan de Tasis Peralta con Antonio Brandón, como hablamos de las famosas estafetas de la Corona de Aragón, en las que dice que tendrá que dar francas de porte las cartas que vayan dirigidas al correo mayor. ¿De acuerdo? Le pide, le hago gracia y merced de todos los aprovechamientos y monumentos de ellas desde hoy en adelante por todos los días de su vida. Y él tendrá que tener obligación de darme de balde, es decir, de manera gratuita, las cartas que para mí vinieren de los dichos reinos. Lo hace el Correo Mayor General, pues lógicamente lo vamos a encontrar. Aquí tenemos una carta de Pavía Milán, dirigida a Simón de Tasis, con franquicia. La franquicia que se le pone a los correos mayores generalmente se hace con la Cruz de San Andrés. Aquí vemos otra de 1652, dirigida al Correo Mayor de Cuenca, Alonso de Morales, y aquí vemos también las famosas aspas como signo de franquicia al Correo Mayor. Mucho más antiguo, existían las estafetas en la zona del norte de Italia, pero no en España. La carta de Lorenzo Borgoña, en 1547, en la que va dirigida a eso, al Correo Mayor, al maestro de postas de Trento, y iba dirigida al cardenal Granvela, el que después sería virrey en Italia. Franca de porte. Aquí no vemos el aspa de tinta, pero es una carta también de importe dirigida al Pedro de Valda, Correo Mayor de Valencia. ¿De acuerdo? Y por último, ¿quiénes más se benefician del derecho de franquicia? Cualquier sujeto que se beneficie de esta franquicia discrecional por cuenta del Correo Mayor, es decir, a quien el Correo Mayor le da la gana. Yo quiero a ti rebajarte los portes o quiero no cobrártelo, pues lo voy a hacer. Entonces, evidentemente, ahora veremos algún testimonio más, pero queda reflejado en esta carta de Fray Jerónimo de San José al cronista Juan Francisco Andrés de Ustarroz, estada en Nápoles, dominio de España, el 25 de julio de 1643, en la que dice: he recibido aquí en Nápoles el pliego de vuesa merced, con un libro de Santo Domingo, en él unas medidas e imágenes de Nuestra Señora del Pilar. Aunque el pliego pedía 46 reales de porte, el Correo Mayor, que es nuestro amigo, nos le mandó dar ese y cuantos viniesen para mí. Es decir, no le cobró porte porque le dio la gana al Correo Mayor. Y así estaba establecido en algunas oficios de Correo Mayor, de que a Pepito no hay que cobrar los portes, a fulanito hay que aplicarle una tarifa reducida, etc.
así se cumplía, ¿no? Aquí vemos algunos ejemplos. Una carta sin porte dirigida a un particular puede tener ese significado, puede tener otros, pero puede tener ese. Aquí que lo dicen de manera explícita, ¿no? A cargo de mi señor Francisco de Vera, Correo Mayor de Valladolid, y borra el porte. O dese a recaudo y por merced y franca, firmado por Antonio de Vera y el porte tachado. Es decir, ellos tenían la capacidad de dar las cartas francas a quien le diera la gana. Y terminamos con último testimonio que avala todo lo que hemos hablado. ¿De acuerdo? Eh, los últimos 5 minutos, no sé cómo voy de tiempo, no tengo reloj, pero bueno, creo que con esto ya terminamos. Pero El último vas testimonio bien, que he ¿eh? descubierto hace poco tiempo tiene que ver con un personaje muy importante en su época. Estamos hablando de don Rodrigo Calderón, uno de los personajes más poderosos de la corte de Felipe III. Era mano derecha, era persona de confianza del valido, del duque de Lerma, conocido por todo el mundo por su tremenda nivel de corrupción que alcanzó la administración durante su mandato. Y bueno, pues con la riqueza que acumuló, está pintado por Rubens este cuadro, ¿eh? O sea, que el tío tenía muchísimo dinero, ¿no? En 1611, pues compra el oficio de Correo Mayor de Valladolid a Juan de Tassis y Peralta. Paga 300.000 maravedís al año y bueno, compra el oficio de Correo Mayor, ¿de acuerdo? Arrienda el oficio a otra persona y se va desempeñando, pues recibiendo las rentas que se van produciendo en ese oficio y que les va pagando su teniente que está a cargo de la gestión del mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en 1619 Rodrigo Calderón es arrestado, previamente ha caído su valido, tienen que buscar un castigo ejemplarizante y le utilizan a él, le acusan de más de 200 cargos de delitos y finalmente es condenado a muerte. Es ejecutado en la Plaza Mayor de Madrid el 21 de octubre de 1621 y fue enterrado junto con su esposa en el convento de Portacelli, que se encuentra en Valladolid. Aquí le vemos en el momento de ser ajusticiado y aquí le vemos, pues hoy en día. Hace poco abrieron la sepultura de Rodrigo Calderón y apareció perfectamente conservado. ¿Por qué apareció tan conservado? Pues porque murió degollado. Le cortaron el cuello, perdió muchísima sangre y el cuerpo se entregó ya prácticamente seco, con lo cual por eso se ha conservado momificado. Así podemos ver, pues, vanidad de vanidades, ahí le vemos en todo su esplendor y aquí le vemos, pues, como nos veremos todos algún día, ¿no? ¿Y qué sucede con toda esta historia? Bueno, pues sucede que cuando se abre este proceso contra Rodrigo Calderón, pues se le va a embargar. Entonces se abre lo que se llama un juicio de residencia, en el que se ven todos los delitos que ha podido cometer, cuál ha sido su gestión, y se realiza, se manda a un notario para que realice una información sobre el valor en el que se tasa el oficio del Correo Mayor de Valladolid. Entonces, Ramírez Fariña visitará esta estafeta entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre de 1619. Interrogará a los que trabajan en esa estafeta, al teniente, revisarán los libros de cuentas y bueno, este informe que se encuentra custodiado en el Archivo General de Simancas contiene una información, como no os podéis imaginar, magnífica para conocer cuál era el funcionamiento de una estafeta. Sobre esto di la charla en la fila de Valladolid, si alguien tuvo ocasión de escucharla, perfecto. Me dijeron que le iban a subir a YouTube, para aquellos que no la hayan visto, explico cómo funcionaba la estafeta basado fundamentalmente en este documento, ¿no? Y bueno, ¿qué tenemos? Entre todo lo que refleja este informe, refleja el nombre de las personas que se beneficiaron del derecho de franquicia. ¿Y cómo lo llaman en la estafeta? Cartas borradas, es decir, cartas que se anulaban de la contabilidad general de la estafeta. Se quejaban de que había muchísimas personas que se beneficiaban de ese privilegio de franquicia. El informe se realizó a lo largo de 4 o 5 días, hemos dicho. Pues en 4 o 5 días se recibieron todas estas cartas exentas de porte. Y ahí vienen los cargos que se benefician de este privilegio de franquicia. Vemos el inquisidor mayor, 3 reales y medio. Esto significa que recibió 7 cartas en 4 días. El inquisidor canal, 1 real. Estos son 2 cartas. El cero con la rayita debajo es medio, ¿de acuerdo? El alcalde Gamboa, 1 real y medio. El alcalde Mendoza, 2 reales y medio, 4 y medio. El fiscal Morales, el alcalde Pacheco, oidores,
Y vemos después también particulares. Doña Gregoria, a doña Gregoria, que no tenía pinta de ser ningún cargo oficial, ni así consta, recibió una carta de medio real gratis. Pero, fijaos, doña Mariana de Tasis, la madre del correo mayor de Juan de Tasis y Peralta, que vivía en Valladolid, recibió gratis con medio real las cartas que recibían. Aquí vemos un resumen de lo que aparecía en la estafeta, en las cuentas de la estafeta, quienes se beneficiaban del derecho de franquicia. Y vemos aquí a las personas particulares, ¿no? Y bueno, terminamos ya el fin de la franquicia, pues ya lo he adelantado al principio, termina el 7 de diciembre de 1716, en el momento en el que una real orden unifica todos los criterios que se seguían con carácter general. Ya no hay que negociar con cada correo mayor ni con cada autoridad, sino que queda establecido, acompañando a los famosos decretos de nueva planta, lo que va a ser el derecho de franquicia a partir de ese momento. Sobre esto ya dicté una conferencia también con Sofima, hablando del uso del sello negro, a los que invito a que la veáis. Bueno, poco después, en 1723, la Inquisición también acaba con sus problemas y sus polémicas y también se dicta un reglamento oficial, ya es dictado por la corona y rige para todos los dominios del monarca, para las cartas recibidas en los tribunales de la Inquisición. Y bueno, y con esto pues damos por terminado esta charla. No he controlado con el reloj, no sé si me habré pasado mucho, pero en todo caso agradezco vuestra paciencia.